Bueno, recientemente un juez federal de Estados Unidos, del estado de Texas, emitió una decisión posponiendo el programa de acciones diferidas para inmigrantes indocumentadas, los famosos programas DACA y DAPA. Como saben, estos programas debían entrar en acción en la actualidad después de una decisión que tomó el presidente Obama tras sus desastrosos resultados electorales de la última elección, que lo llevó a utilizar su poder ejecutivo para tomar acciones que fueran en beneficio de la población indocumentada, los inmigrantes indocumentados en el país. Con estas acciones se esperaba o se espera que sean favorablemente beneficiados alrededor de 5 millones de indocumentados, tanto jóvenes como padres de jóvenes que nacieron en Estados Unidos o que son residentes permanentes en el mismo. Como sabemos, el sistema de migración o la política migratoria norteamericana se encuentra, la mayoría de los analistas y los observadores reconocen que en un problema muy serio. Desde 1990, bueno, quizá podríamos decir 96, no ha habido una ley que resuelva los problemas básicos que aquejan a esta política, que son el hecho de que no tienen programas eficientes para darle cabida y recibir trabajadores legales que pudieran atender las demandas que hay en el sector agrícola, en diversos sectores de servicios y demás. Y tampoco para trabajadores de alta calificación que demandan muchas empresas en Estados Unidos. Entonces no ha habido una respuesta, una política eficiente, y esto ha llevado que se haya acelerado un proceso creciente de migración indocumentada, porque hay personas que más que esperar por una visa que les permite ir a trabajar, pues prefieren cruzar la frontera porque hay una demanda o hay un ofrecimiento o lo consiguen el trabajo. Entonces hay un problema muy serio que se ha intentado resolver tanto por el presidente Bush, ya recientemente en 2004 anunció, y no se ha logrado porque hay una gran polarización política en Estados Unidos respecto al tema. El Partido Republicano rechaza la idea de responder o dar una respuesta justificada a los casi 12 millones de trabajadores indocumentados que se encuentran residiendo en Estados Unidos y que hay una demanda porque se resuelva su estatus migratorio, sea dándoles una amnistía, sea dándoles una regularización con el tiempo, pero en fin, es una situación muy incierta y a su vez, pues como yo decía, esta demanda constante de nuevos trabajadores. Entonces, no ha podido darse un consenso respecto a qué tipo de legislación. La última legislación que resolvió de algún modo el problema de los trabajadores indocumentados en 1986, pues le dio la amnistía a un gran número de indocumentados, entre los cuales se beneficiaron más de casi 3 millones de mexicanos, y a raíz de eso, esto ha acelerado el proceso de que muchos padres o familiares de esas personas que fueron favorecidas, pues hayan constantemente a través de los años llegado a Estados Unidos y residido legalmente en el país. Pero en fin, hay un problema serio y no se ha logrado resolver. Se quiso resolver, por otro lado, el presidente Obama en su primer mandato, su primera elección, se había comprometido a atacar o a promover una legislación que diera una respuesta y una solución a este problema. Sin embargo, la crisis de 2008, otras necesidades se impusieron y no pudo responder a esta demanda, a esta necesidad. Y de hecho, hay que reconocer, ante la presión de los republicanos que lo acusaron de que no estaba aplicando la ley en términos de impedir el acceso de trabajadores indocumentados, empezó a deportar una gran cantidad de trabajadores indocumentados. Se dice que en su primer periodo y en el primer año, segundo año del segundo, se deportaron casi más de 2 millones de indocumentados, y un gran número de los cuales eran de nuestro país, de América Latina, etc. Entonces,
se hizo una gran crítica a Obama y él se comprometió una vez que decidió competir por un segundo mandato, se comprometió a que a esta ocasión, si llegaba a ser elegido, iba a proponerse prioritariamente una legislación. Lo intentó, la promovió, hubo un intento por un grupo de senadores norteamericanos, el Ejecutivo y demás, se propuso una legislación y sin embargo esta no se ha logrado promulgar por la oposición férrea del Partido Republicano, a la cabeza del cual se encuentra un grupo denominado Tea Party, el partido del té, cuyos líderes son gente dominada por ideas religiosas, nativistas, extremistas, retrógradas, que han impuesto su control y han impedido que las personas más moderadas dentro del Congreso pudieran negociar esta legislación. Entonces, los resultados de la elección intermedia, en que fue un desastre para Obama, creo que él llegó a la conclusión de que era muy importante responder de manera unilateral y utilizar sus poderes ejecutivos, y en tal virtud emitió estas dos decisiones de programas diferidos que, como dije, ayudarían a que aquellos jóvenes que hubieran llegado en su niñez a Estados Unidos de padres indocumentados que hubieran estudiado, que no tuvieran ningún historial de crimen, que hubieran ido al ejército, pudieran permanecer en Estados Unidos, tener derecho a trabajar y quizá posteriormente obtener la residencia y demás. Y aquellos que hubieran nacido en Estados Unidos o que tengan la residencia permanente puedan, de acuerdo con la ley, traer a sus padres, o los padres que estén con ellos puedan a su vez también permanecer en Estados Unidos y se difiera su potencial deportación, etc. Entonces ya Obama, cabe decir, además de esto, ha tomado otras acciones que conviene destacar. Una es que congeló las deportaciones de aquellos indocumentados que no se consideraran prioritarios, es decir, aquellos como los padres de los hijos indocumentados, etcétera, o jóvenes estudiantes que no fueran gente que hubiera cometido algún crimen y demás. Entonces las deportaciones actuales normalmente son de gente que se demuestra que son criminales o que han cometido faltas, o etcétera y demás. Entonces ya por ese lado, pues ya ha habido un avance en términos de que no se está acelerando el proceso de deportación. Pero estas acciones favorecerían y de hecho forzarían al Congreso a tomar una acción en el futuro cercano respecto a qué hacer con estos 5 millones que quedarían en una situación, una especie de limbo legal, porque estarían por ahí protegidos de no ser deportados, pero al mismo tiempo sin una certidumbre legal que podrían permanecer legal. Entonces, ante esta situación, iba a entrar en vigor estas acciones y resulta que un juez, aprovechando esta noción, esta idea y este proceso en Estados Unidos que sí funciona, que es es decir, la división de poderes, el contrabalance, decidió diferir la entrada en vigor porque consideró que esta acción del Ejecutivo excede sus facultades legales para tomar este tipo de acciones. Y esta acción la tomó derivada de una demanda de 26 estados que arguyen en efecto que el presidente se está excediendo en sus facultades constitucionales y que no puede tomar esa acción, porque a final de cuentas el darle esos derechos a estos trabajadores es tanto como si se les otorgaran derechos que no tienen en la legislación actual. De hecho, arguyen que en la legislación actual deberían ser deportados. Y el juez, de hecho, este juez, el de Texas, ya había emitido una decisión hace unos meses diciendo que el presidente se había excedido al entregar a los niños centroamericanos que llegaban a la frontera, a sus padres, para que fueran a vivir en Estados Unidos, en lugar de aprovechar para detener a ambos y expulsarlos y deportarlos. Entonces, es un juez extremadamente conservador, convencido de la idea de que el peor amenaza que hay para el país es la inmigración indocumentada y que hay que frenarla a toda costa. Entonces, hay un problema y entonces el problema siguiente es, ¿qué va a pasar? Y entonces, se dice, aquí ya rápidamente lo que puedo decir es, que el Ejecutivo ha anunciado que va a apelar, de acuerdo con el procedimiento legal, tanto a nivel de una corte en Texas y luego una corte en Nueva Orleans, y es muy probable que el juicio acabe en la Suprema Corte y que se tenga que decidir, la Suprema Corte tenga que decidir si es una acción legal del Ejecutivo para poder tomar este tipo de acciones de diferimiento. Entonces, la gran pregunta es, ¿tendrá éxito o no?
Obama y el Ejecutivo asegura que hay precedentes muy claros en el pasado. Ellos no los mencionan, pero yo sí lo menciono. Por ejemplo, si lo digo aquí para nuestro propio conocimiento en México, el programa Bracero, que se llevó a cabo en Estados Unidos en 1942-64, fue un programa ejecutivo, porque aquí en México hay la visión de que siempre tiene que ser el Congreso quien decida estas cosas. Y la prueba de que no, pues es el programa Bracero. Fue un programa del Ejecutivo, se negoció entre los gobiernos, aprobado por el Congreso, pero de algún modo fue una acción ejecutiva. O todo el programa de recepción que se dio en la década de los 60 después de la crisis del Marielito, esta bandada de cubanos que llegaron a Estados Unidos. El Ejecutivo, por su propio poder, decidió que se les iba a dar recibimiento, que se les iba a dar exilio y demás, y el Congreso, no, algunos se opusieron, todo, pero al final de cuentas entró en vigor. Entonces, es este tipo de precedentes los que está arguyendo el presidente Obama que tiene para poder adoptar esta decisión. Pero el gran tema será, ¿la Corte estará de acuerdo o no? Y entonces, si no, pues seguiremos en un problema muy serio, porque seguiremos en esta situación de incertidumbre. Pero yo lo que creo que ocurrirá es que es muy claro que los hispanos, los latinos en Estados Unidos son ahora la minoría más importante en número, con un crecimiento demográfico creciente y que se han vuelto una fuerza política muy importante. De hecho, los expertos o los analistas han demostrado que las últimas dos, la elección en que fue elegido por primera vez Obama y la segunda, sobre todo la segunda, fue ganada importantemente en estados clave que se llaman los swing states, en los que la minoría hispana o latina, y bueno, hay que decir los afroamericanos, jugaron un papel decisivo para darle la ventaja que le permitió ganar la elección. Entonces, y esto es reconocido además por el Partido Republicano. Se sabe, en Florida, por ejemplo, aunque tradicionalmente los cubanos americanos votaban por el Partido Republicano, en la última elección ya no fue el caso. Entonces, hay una clara tendencia de los latinos de votar por el Partido Demócrata. Entonces, creo que esto explica por qué el presidente Obama dijo, tengo que hacer algo, porque además, en la última elección no tuvo el apoyo de la mayoría de los votos latinos, lo cual le mostró que estaban hartos de que les ofreciera cosas que no había cumplido. Y entonces por eso tomó estas acciones. Entonces se da cuenta, y yo creo que esto genera un proceso que va a hacer que o bien el Ejecutivo insistirá en que esto se puede hacer, o bien obligará a que los dos partidos probablemente digan tenemos que llevar a cabo la reforma que hace falta para este país. Yo creo que esa, a final de cuentas, va a ser el legado que van a tener estas dos acciones, que aunque el judicial las frene, pues de algún modo forzarán a que se lleve a cabo una nueva legislación. Ahora, qué tipo de legislación? Ahí sí ya es difícil predecir. Quizá los grandes lineamientos se pueden prever algunos lineamientos. Va a haber mucha resistencia del Partido Republicano porque hay un programa de amnistía como el que hubo en 1986, pero sin duda va a tener que haber una respuesta ante estos 12 millones de gentes que se encuentran sin papeles en Estados Unidos. Y va a haber probablemente programas en que se acelere el proceso de contratación de trabajadores y ahí tal vez en el caso de nuestro país tendría que acelerarse un proceso en el que tendríamos que promover, porque como sabemos en México hay la idea de que el tema migratorio es un problema interno de Estados Unidos, pero yo creo que es dejar de reconocer que históricamente no es un problema interno, es un problema bilateral. Es algo que ha surgido de acciones muy claramente tomadas por Estados Unidos. Si no es por el gobierno, es por los empleadores, por la patrulla que abría las fronteras, invitaba a los trabajadores. En fin, hay un mercado laboral que se ha generado con el tiempo y esto tiene que reconocerse por los dos países y tiene que buscarse fórmulas para darle solución, porque no podemos permitir que se esté deportando, que haya muertes por el desierto de Sonora, Arizona y todo esto demás. En fin, es un tema fascinante, creo yo, importantísimo, de gran importancia para nuestro país, que nos obliga a meditar y a pensar exactamente qué tipo de políticas, tanto
política migratoria, hay una política de apoyo, de defensa, etcétera, hacia los indocumentados y de los trabajadores en Estados Unidos, sin duda, con un gran número de consulados móviles y todo para apoyar. Pero se requiere una acción, yo creo que más clara de decir, señores, este tema lo tenemos que negociar y buscar una solución entre ambos países. No puede seguir siendo una idea de que es algo unilateral. Creo yo que esta acción nos revela, estas acciones y este tema nos revela esto. Y por otro lado, una política interna que también responda a crisis, por ejemplo, como la de los trabajadores centroamericanos que cruzan México y que llegan a la frontera. Muchos de ellos son centroamericanos en el presente que cruzan y nosotros tenemos. Y aquí en el país se les explota, se les maltrata, etcétera. Hay un tema de fondo en esta área que exige una respuesta ya más informada, más justa y más inteligente y no pensar que se puede seguir resolviendo en base a una idea de no tener política al respecto. Eso ya no funciona y ojalá el país, nuestro país, tome medidas un poco más proactivas para resolverlo. Gracias.